Boa noite, né? Então, esse aqui é uma aula especial sobre o experimento de Eratóstenes, né? E as medidas que iremos fazer, né, sobre a sombra nos objetos em diferentes lugares, né, do planeta. Eu sou a professora Karen, do Departamento de Física da UFLA, e esse experimento será realizado amanhã, dia 6 de agosto, e depois de amanhã, 7 de agosto. Para quem não conseguiu participar no dia 6 ou deu alguma coisa errada, né? Então, poderá repetir no dia 7 de agosto. Eu vou tentar falar portunhol, né? Porque é difícil, sou português também, porque eu sou da Bolívia, né? Então a minha língua é o castelhano mesmo, né? O espanhol da Bolívia. E aí, como eu sei que tem vários, né, estudantes aqui da Bolívia que estão apoiando aí, que é muito importante, né? Porque a gente vai ter uma representação, né, a nível de continente, né? Então, nós vamos estar, né, pertinho aí na Bolívia. Eu acho que aí antes de, né, de ficar tentando adivinhar, eu queria saber um pouquinho, né, que região vocês vão representar, né? Ou seja, da onde são, como chamam, né? Se se pudessem apresentar, por favor. Oi, Mirko. Prazer tê-lo conosco. Oi, Karen. Muito bom de estar aqui presente, aqui participando do interessante experimento que vocês estão preparando aí. Eu convidei aqui a meus estudantes e tem estudantes da Olimpíada também. Então, bom, um grande saúdo a vocês aqui, ali que estão fazendo coisas interessantes aí na UF de UFLA. Lavras. Sim, UFLA, ok? Federal de Lavras. Tá bom. Sim, então, Que bueno, justo aí Mirko. sí, tudo bom, bien. Bueno, espero que meus estudantes participem também, então, por isso estou aqui presente. Então, bom, Ai, que bueno. obrigado, Karen, e, bueno, pues, sucesso aí no experimento. Sí. Muchas gracias, Mirko. Então, Vale. aqui eu vou apresentar também, tenho alguns alunos aqui que eu reconozco que são estudantes de mestrado em Educação Científica Ambiental, né? Nós temos a Daniela, a Vitória, o Valdeir, eu não sei, eu acho que a Isabela também já deve estar aí para entrar. Então, esses estudantes, né, eu quero agradecer especialmente, porque eles me ajudaram bastante aqui a avançar, né, no experimento de maneira de ter bastantes dados aí para poder mostrar hoje, né, e, é, e poder explicar melhor, né, a como vai ser esse experimento. Então, o pessoal da Bolívia está me entendendo o que estou falando? Não? Está muito rápido? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, podem colocar no chat. Eu vou ir monitorando aí no chat, né, para poder orientar em algumas perguntas. Podem colocar em espanhol mesmo ou em português aí, então não vai ter problema, tá certo? Muy bien, Clara, gracias. Vamos a mezclar aí un poco para que todos se sientan en casa, ¿no? Entonces, yo voy a comenzar la clase, yo no sé, né, o Brian, Daniele, né, Daniele, eu queria saber realmente em que parte está La Paz, né, eu sei que Valdeir é de Macuco, né, aqui de Minas.
Buenas a todos, sí, Buenas. yo estoy en La Paz, en Cotacota. Ah, en Cotacota, muy bien. Muy bien, gracias, Brian. Muy buenas tardes a todos. Yo soy de Tarija, del departamento de Tarija, parte de de Bermejo. Qué bueno Tarija, ¿no? Va a estar así cerca de la frontera con Argentina. Qué bien, la ciudad de las uvas. Boa Aquele noite a de lá, todos. a Daniele, pode falar, Daniele. Eu estou em Lavras, Minas Gerais. Muy bien, aquí tenemos a James, ¿né? De Guarulhos, en São Paulo, ¿né? Entonces vamos a tener una representación en ese punto ahí, muy bien. Mogi de Mirim, ¿né? En São Paulo también. La Paz también está representado. Caçapava, en São Paulo. Bom Sucesso, en Minas, ¿né? Conozco Bom Sucesso. La Paz, Macuco de Minas, né? Valdeir. Formoso de Tocantins, muy bien. Barbacena, Vitória. Barroso de Minas Gerais. Nossa, que interessante. Eu estou só imaginando aqui no mapa el Alto de Bolívia, muy bien. Darío viene de La Paz. Yo soy de La Paz, yo soy paseña. Qué bueno, muchas gracias por su participación. Y si tienen alguna duda, ¿no? Yo no he explicado bien, ustedes pueden preguntar, ¿no? Yo voy a intentar incitar a que realmente sea bien entendido, ¿no? Todo el proceso que vamos a pasar en estos 2 días, ¿no? Va a ser muy lindo, ¿no? Yo voy a compartir todo el tiempo, ¿no? Todo el proceso que vamos a hacer, ¿no? Toda esa práctica que estamos haciendo ahora, ¿no? Va a tener todo un proceso, ¿no? Entonces, todos los pasos de ese proceso yo voy a estar compartiendo con ustedes. Entonces, yo voy a comenzar aquí a mostrar mi tela. Entonces, yo hice 4 ventanas, ¿no? 4 janelas. Una que es mi presentación, ¿no? La otra es, yo voy a mostrarles en el estelario, ¿no? El estelario es un simulador del cielo, ¿no? Que es muy, muy interesante, es gratuito, ustedes lo pueden bajar. Ustedes pueden hacer prácticas ahí de observación de sol, de luna, ¿no? Estrellas. Entonces es muy, muy interesante el estelario. Entonces voy a usar el estelario, voy a tener mi presentación con algunas fotografías y datos que fueron ahí colectados con ayuda ahí de algunos estudiantes que están aquí. Y también el formulario donde iremos a recoger la información. Y el Excel, ¿no? Entonces, el Excel es un lugar donde vamos a tener una herramienta de cálculo, ¿no? Que es rápida y que va a poder ayudarnos, ¿no? A procesar más rápidamente la información. Entonces, y todos esos archivos que hice, yo lo vamos a colocar, ¿no? El profesor Nogales va a colocarlo ahí en esa página que está dedicada al experimento de Eratóstenes de este 6 y 7 de agosto. Entonces, voy a compartir mi tela, ¿no? Para comenzar aquí el aula. Yo no sé si ya están viendo. Por favor, me avisen. ¿Están consiguiendo ver? Sim, professora. Sim.
Ya, entonces no lo voy a dejar totalmente, porque si no yo les pierdo a ustedes y si es que surge algo en el chat. Pero yo les pido que mejor que me hablen, porque es difícil yo ir viendo el bate-papo, ¿no? El chat ahí todo el tiempo. Entonces, este es el experimento de Eratóstenes, ¿no? Para la medida de la curvatura espacial de la Tierra, ¿no? Con referencia aquí de labras. Entonces, yo voy a explicar un poco qué he querido decir con referencia en labras, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo con cualquier referencia, ¿no? Aquí, ¿no? Coloqué mi nombre, ¿no? Y el departamento de física donde yo trabajo actualmente. Yo estudié en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? En el departamento de física ahí en Cotacota. Y hice mi doctorado en la Federal Fluminense en Heroy, ¿no? Entonces, están entrando aquí. Vos solo aceptar. Entonces, la historia de Eratóstenes, ¿no? Es una historia bien pequeña, pero tiene tantos detalles, ¿no? Que a medida que fuimos haciendo el experimento, ¿no? Uno se da cuenta de esos detalles, ¿no? Entonces, la sombra del objeto, ¿no? Era en un lugar en Siena, ¿no? Que era una ciudad, ¿no? Donde no había sombra, ¿no? Entonces, en Alejandría, ¿no? Que estaba Eratóstenes, que era el bibliotecario de Alejandría, él percibe, ¿no? en los mensajes, ¿no? Él llega a entender que en Siena, ¿no? No había una sombra, pero en Alejandría en esa fecha había sombra. Entonces yo quiero un poquito, ¿no? Recordar la historia y para eso yo pensé en usar, ¿no? El Stellarium. Entonces yo me voy a ir y esa historia se pasa en un 21 de junio, ¿no? Entonces voy a ir a esa fecha también, un 21 de junio. Me voy a ir a Alejandría y después para Siena, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el Sol en esos lugares, ¿no? Entonces vean que no es que nosotros, yo que estoy viviendo aquí en Labras, he vivido en La Paz también, tenemos un entendimiento de cómo es el Sol todos los días, ¿no? Porque nosotros vamos haciendo las observaciones, aunque nosotros no registremos en un papel qué es lo que está pasando, nuestro cerebro va anotando esos registros, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, cambiamos de estaciones del año, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el día se queda diferente. Entonces, ese registro es donde nosotros nos sentimos porque es donde nosotros estamos viviendo todos los días. Entonces, esa conexión que nosotros tenemos con el Sol. Ahora, ¿qué he querido con el simulador? Intentar llevarles, ¿no? A ese lugar en Siena, ¿no? Entonces aquí yo estoy en Labras, les voy a mostrar aquí el mapa, ¿no? Este es el mapa, ¿no? Este es el simulador, ¿no? Que se llama Stellarium. Este es el mapa, ¿no? Del mundo. Entonces, Labras se encuentra en este lugar, ¿no? Que está identificado aquí con la Z vermelha, ¿no? Con ese rojo aquí. Y entonces, en este momento, ¿no? Es de noche, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Aquí, entonces, este es el cielo, la simulación del cielo, ¿no? Entonces, acabó aquí de se poner el sol en el lado oeste, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a intentar colocar todo el cielo aquí para que tengamos una visión un poco más amplia, ¿no? De todo el cielo, ¿no? que vemos ahí que está durante el día. Entonces, hoy día, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en el Stellarium tenemos un reloj, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar aquí en esa lateral.
Entonces, al mediodía de hoy, aquí en Labras, nos teníamos ese escenario, ¿no? Esas son las 10 de la mañana, 11, entonces mediodía más o menos, ¿no? Nosotros vemos eso. Yo voy a colocar una referencia aquí con el estelario, que es o cenit, ¿no? Que está aquí. Entonces, yo voy a colocar esta referencia y voy a dejar también una línea, ¿no? Que marque el camino del sol, solamente para como que nos ayude a visualizar mejor el movimiento del sol. Entonces, es mediodía aquí en Labras, ¿no? Y es ese escenario que nosotros tenemos, ¿no? O cenit sería el punto en el cual yo levanto mi cabeza y voy a encontrar un punto que está justamente encima de mi cabeza, ¿no? Entonces, ese es el cenit. Claro que el Mirko nos puede dar una definición un poco más precisa, porque él es astrónomo de formación y yo soy física. Entonces, entonces aquí estamos en Labras, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir aquí y me voy a ir a Alejandría, ¿no? Entonces, Alejandría en Egipto está aquí. Entonces, vean que el lugar, ¿no? Donde estábamos se cambió a ese lugar aquí do planeta. Entonces, esto sería Alejandría, ¿no? Aquí está o cenit y aquí está el sol. Entonces, estamos en un 5 de agosto. Entonces, como la historia se da un 21 de junio, entonces yo me voy a ir, ¿no? A junio. Entonces yo estoy aquí en junio y voy a aumentar mis días hasta el día 21 de junio. 19, 20, 21. Entonces estoy usando aquí, ¿no? este reloj que controla el tiempo. Entonces estoy un 21 de junio y me voy a ir al mediodía, ¿no? Entonces aquí está más o menos el mediodía para ver. Entonces, vean que en Alejandría, ¿no? Entonces me voy a acercar un poco aquí. En Alejandría, el 21 de junio, al mediodía, vean cómo está el sol, ¿no? Nosotros podemos verle, por ejemplo, a las 11 de la mañana, ¿no? Al mediodía y a la 1 de la tarde, 13 horas, ¿no? Entonces, vean que el sol, ¿no? Está más bajo de ese punto alto, ¿no? Entonces está más bajo. Yo creo que aquí en Labras, los que viven, ¿no? Aquí en Labras, los que moran aquí en Labras, entienden, ¿no? ese camino del sol que está haciendo, porque es una cosa que nosotros reparamos, encontramos eso. Ahora, ¿no? Ahora me voy a ir, ¿no? Entonces estoy aquí, ¿no? En Alejandría, y me voy a ir al otro lugar donde se pasa la historia, ¿no? Entonces la historia está en Alejandría y en Siena. Siena, ela fica a 8 graus, né, abaixo. Entonces está en esta región más o menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir aquí a la latitud, ¿no? Y voy a bajar 8 graus. Entonces, yo estoy 27, ¿no? Estaba en 31, ¿no? Que es la historia de Alejandría. Está en una latitud de 31 graus. Y ahí me voy hasta 8 grados a menos, que va a ser 23 grados, ¿no? Entonces, vean cómo ahora está el sol. Entonces, yo aquí estoy con el mismo día, 21 de junio, y son las 13 horas, ¿no? Que ya sería la tarde. Entonces, me voy a ir al mediodía. Observen que al mediodía, en ese lugar, ¿no? Realmente el sol está encima, ¿no? Y si él estuviese iluminando mi cabeza, yo no haría sombra, porque él está encima. Entonces, claro que antes de eso, a las 11 de la mañana, él está a un lado, ¿no? Entonces, vean cómo en ese lugar en Siena, ellos consiguen tener ese escenario, ¿no? De una sombra en algún objeto nula, ¿no? Entonces, solo voy a salir un poquito de aquí para poder dejar entrar las pessoas.
Y ahí, entonces, en esa historia de Siena y Alejandría, ellos vivían, ¿no?, en esos lugares. Y ustedes ven que el 21 de junio para ellos es una percepción diferente del sol, ¿no? Entonces, en ese detalle que Eratóstenes, ¿no?, se va a querer entender cómo es posible eso, ¿no? Cómo es posible que en ese lugar, ¿no? Voy a ir nuevamente a junio, a 21 de junio, mediodía. Yo estoy en Lavras, tengo que irme a Alejandría. Entonces, aquí, ¿no?, el sol, y estaba con mis referencias de zenit y eclíptica. Y cuando yo, en el mismo horario, ¿no?, yo bajo esos 8 grados, entonces yo tengo la posición del sol, ¿no?, en esa región. Entonces, al mediodía, justamente al mediodía, entonces esa sombra va a ser 0, pero para los que viven en Alejandría, que son 8 grados acima, esa sombra que el sol va a hacer no va a ser 0, ¿no? Va a ser un valor mínimo, pero no va a ser, ¿no? Entonces, esa es la historia sobre el local y cómo es el comportamiento del sol en Alejandría. En nuestro caso, ¿no?, entonces, si yo me iría, por ejemplo, para Lavras, entonces estoy aquí en Lavras, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a mediodía. Y vean cómo en Lavras nosotros sentimos al sol, ¿no? Siempre cuando hablamos del sol, el sol está bajo, el sol está alto, porque realmente nosotros lo sentimos muy fuerte a ese comportamiento que el sol tiene en diferentes épocas del año, ¿no? Entonces, aquí estamos en junio, entonces yo puedo pasar, por ejemplo, al mes de mayo, yo puedo ir al mes de marzo, febrero, janeiro. Vean que en enero, ¿no?, en enero, yo voy a colocar 2022 porque no hay cómo ir para atrás, ¿no? Entonces voy a ir para adelante. Entonces esto es el mes 9, ¿no?, el mes 10, el mes 11. Entonces observen cómo en el mes 11, ¿no?, nosotros vamos a tener, ¿no?, un comportamiento un poco bien, está lejos todavía, ¿no? Es 10, 11 y 12, ¿no?, mediodía. Entonces, debe estar entre 11 y 30 y 12, por aquí más o menos, ¿no? Entonces, en ese día, en 2022, ¿no? Esto es 11, sí, 21 del 11 en 2021, más o menos en ese horario aquí en Lavras nosotros vamos a estar con ese privilegio, ¿no?, de la sombra 0, ¿no?, que no hay sombra encima de los objetos que van a estar aquí. En La Paz, ¿no?, podemos observar también eso. Me voy a ir aquí a La Paz y después a Tarija. Entonces, este es el cielo en Bolivia, ¿no? Estamos en el 21 de 11, son las 10:51, las 11, las 12, entonces yo puedo ir algunos días arriba, abajo, y después ir calculando ahí, ¿no?, la hora en que nosotros podemos tener ese momento ahí, ¿no?, de sombra nula o casi nula, ¿no? Entonces, y vean que
En La Paz, ¿no? Nosotros tenemos el mes 10. Miren, el mes 11, que sería el mes siguiente, está para abajo. Este es el mes 10. Ese es el mes 10. Y el mes 9, ¿no? Está bien más arriba. Entonces, tenemos en esos meses esa transición, ¿no? Entre del comportamiento de la sombra. Entonces, a mí me pareció súper interesante vivir, ¿no? Tanto en Labras cuanto en La Paz, porque nosotros tenemos eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alexandria, ¿no? Volviendo a Alexandria aquí. Alexandria, ¿no? Entonces, el 21 de junio al mediodía, ¿no? Vean que yo estoy aquí en junio, ¿no? 21 de junio, pero miren, voy a avanzar y voy a dejar un poquito lejos aquí para que puedan observar. Esto sería junio, voy a ir para cima, julio, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y nuevamente el año. Junio, ¿no? Entonces, vean que ellos no van a tener sombra nula, ¿no? Entonces, entonces, para quien vive en Alejandría, ¿no? Eso es muy presente, ¿no? En el día a día de la persona que está ahí, ¿no? Entonces, y yo quería ver si me están acompañando, me están escuchando, ¿qué les pareció la simulación? Ah, no hice Tarija. Voy a hacer Tarija rapidito. Tenemos de Tarija, ¿no? Un estudiante aquí. Entonces vamos a tener el reloj aquí. Tarija, Bolivia. Estamos aquí. Voy a dar un poquito de espacio. Voy a colocar aquí las referencias. Mediodía, ¿no? Hoy día, mediodía, ¿no? Más o menos. Qué interesante aquí, ¿no? Entonces tenemos eso del sol en ese día, ¿no? Este es el mes 8, ¿no? El mes 9. Le voy a dejar mediodía aquí, 11, 12, más o menos. El mes 9, el mes 10, el mes 11, el mes 12, enero, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nuevamente, ¿no? No, estábamos en 8, ¿no? 7, 8. Entonces, va a ser bien interesante también en esas fechas, ¿no? De noviembre en Tarija, ¿ya? Entonces, quería completar ahí por la presencia de ese estudiante ahí de Tarija. Entonces, ¿qué les pareció esa primera parte? ¿Está clara? ¿Está confusa? ¿Cómo fue? ¿Qué les pareció? Muito interessante, professora. Impressionante como o caminho do sol é diferente em diversos lugares, né? Sí, y todos los días estamos con él, ¿no? Entonces, para alguien que vive en Alejandría, decir que no hay sombra debió ser así una herejía, ¿no? Yo me imagino. ¿Alguien quiere comentar? Sí, ya, entonces vamos a avanzar. Kelly, ¿puedes comentar?
Não, só queria ressaltar que para a gente hoje, no século XXI, com todo o acesso à tecnologia, né, informação que a gente tem, parece trivial, né, essa percepção dele. Só que se a gente levar em conta quando que isso aconteceu, realmente é totalmente inovador e até herético mesmo, como você disse, né? Muito Sim, interessante. Parabéns, viu, professora, pela iniciativa. graças, Kelly. Obrigada. Então, quando eu comecei a fazer experimento, né, eu fiquei muito chocada, né, com os resultados que estavam saindo. E aí e o tempo todo, né, que estava fazendo o experimento, era eh, era recordarme de la historia de Eratóstenes, ¿no? En su simplicidad, ¿no? Una sombra que existe en un lugar y no existe en otro, ¿no? Entonces, eso es lo que es una historia pequeña, pero es muy encriptada en significado astronómico, ¿no? Entonces, es muy interesante esa idea de cómo nosotros podemos sintetizar, ¿no?, la información en una pequeña historia que puede ser contada, ¿no?, y está llevando bastante información, equivalente más o menos a una ecuación en física, ¿no? Entonces, eso me parece muy impresionante, esa percepción de que es posible encriptar información en historias simples, ¿no? Eso fue típico de los pueblos indígenas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias historias, ¿no? En La Paz, en Bolivia, tenemos aquí historias en Brasil, ¿no? Donde las personas fueron contando esas historias que eran formas de pasar la información. Entonces, cuando yo vi la historia de Eratóstenes, me recordó todo ese legado histórico de ciencia hablada que nosotros tenemos en Latinoamérica. Entonces, yo quería traer esa percepción aquí con ustedes, ¿no? Porque es importante que es una pequeña historia, simples, pero tiene que ser bien entendida para que realmente podamos vivir esa historia nuevamente, ¿no? Como lo vamos a hacer el día de mañana, 6 de agosto y 7 de agosto. Entonces, en esa historia, él dice que yo tengo que conocer el lugar donde no hay sombra, ¿no? Entonces, esto es más o menos que puede tornarse, ¿no?, un problema ahí en querer reproducir la historia, porque nosotros no es, o sea, yo estoy en una fecha que no tengo eso y quiero hacer el experimento. ¿Es posible? Sí, es. Entonces, ¿cómo vamos a aportarnos mañana y después de mañana? Entonces, Alexandria aquí, que está representada por esa, yo voy a usar un redondito que siempre me gusta a mí usar para dar destaque aquí. No. Puede ser ese aquí. Entonces, vean que ese destaque que está haciendo aquí, no está dando un color bueno aquí. Entonces, ese lugar aquí que está como escrito Alexandria, ¿no?, como parte de la historia, ese lugar es el lugar donde no hay una sombra cero, hay una sombra mínima, ¿no? Yo no tengo este lugar donde la sombra es cero. Claro que él existe, ¿no? En algún lugar del planeta está, ¿no? ¿Dónde es eso? No sé. Y quién sabe, ¿no?, alguien de ustedes ahí encuentre el cero, ¿no? Pero yo no sé si la persona que está en el cero va a estar aquí, ¿no?, presente en nuestro experimento. Entonces, aquí está el otro lugar, ¿no? Entonces, observen que aquí es un otro lugar parecido a Alexandria, donde también hay una sombra, ¿no?
Y pasa lo mismo, así como pasa en Alejandría, aquí también va a pasar, ¿no? El sol va a ir andando y cuando él se ponga a pino va a haber una sombra mínima. Entonces, de eso, entonces observen que el ángulo, ¿no?, que existe entre Siena, ¿no?, y esa línea aquí que está marcando el lugar de Alejandría, yo llamé de alfa. El otro lugar que sería representado por este cone yo le llamé de ángulo beta, ¿no? Entonces, este sería el lugar de alguien y este sería el lugar de otra persona, ¿no? Entonces, los dos tienen referencia en Siena, ¿no? Alfa está comenzando el 0 en Siena y beta también, ¿no? Entonces, los dos están haciendo el ángulo. Solo que si yo agarro y vean que el beta es todo esto, y yo le descuento este ángulo alfa, yo voy a tener este ángulo que está aquí. Y si yo tengo la distancia entre este lugar y este lugar, ¿no?, y yo tengo la diferencia de los dos ángulos, entonces yo puedo reproducir el experimento de Eratóstenes, que Eratóstenes era Siena y Alejandría, ¿no? Entonces, como yo no tengo Siena, yo me voy a Alejandría y a ese lugar. Entonces, de ese lugar y Alejandría, ¿no?, entre esos dos lugares del planeta Tierra, yo voy a saber la distancia que separa a los dos. Y si yo sé el ángulo mínimo que está pasando aquí y está pasando aquí, yo voy a subtraer uno menos el otro y voy a poder reproducir entonces el experimento de Eratóstenes. Entonces, bien simples, ¿no? Pero cuando uno va haciendo el experimento es que va se tocando, ¿no?, sobre el 0. Entonces, yo comienzo el experimento, ustedes necesitan un objeto, ¿no?, que ustedes quieran trabajar. El mío está aquí. Entonces, yo escogí este objeto para trabajar. Le mido la altura al objeto. Entonces, ustedes con una regla, ¿no?, lo pueden medir esa altura que el objeto tiene. Y colocarlo, ¿no? Por ejemplo, yo le coloqué aquí a las 10:57, ¿no? Entonces, en ese horario, él estaba con una largura de la sombra de 11,8 centímetros, ¿no? Entonces, eso era en ese horario, en ese día que hice este experimento, creo que fue 2 de agosto. Después pasa las horas, ¿no? Entonces ahí yo voy anotando, ¿no? Entonces a un horario más o menos de 12:12, esa sombra, ¿no?, ella tiene una largura de 10,4 centímetros. Después de ese horario, ¿no?, ya yo fui continuar anotando. Entonces a las 13:08, ese tamaño de sombra se fue a 11,5 centímetros. Entonces, observen cómo él está en 11,8, después va para 10,4 y él aumenta nuevamente para 11,5. Es sorprendente. Você vê o Sol, eu vi o Sol, ele estava aí, né? E o objeto estava aí. Observen que sempre é a sombra do objeto, não? Entonces yo fui viendo y realmente fue disminuyendo, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no?, cuando ustedes recojan ese dato, es impresionante. Observen el sol, no, claro, no de frente, ¿no?, pero ustedes van percibiendo, ¿no?, cómo es posible que esa sombra haya ido, ¿no?, de un valor grande a un valor pequeño y de nuevo aumente. Entonces es increíble, es muy interesante verlo. ¿Cómo descubrir, ¿no?, qué hora que el sol va a estar a pino, que llaman aquí en portugués? O sea, el sol va a estar, ¿no?, en el mediodía solar, ¿no? Entonces eso, existen algunos aplicativos, pero sinceramente cuando yo hice el primer experimento, yo fui a las 10 de la mañana y comencé a medir.
¿no? Hasta las 2 de la tarde. Entonces, ahora, claro, si uno quiere tener mejores datos cerca del mínimo, ¿no? Entonces hay que ir en ese intervalo de tiempo cerca del mínimo. ¿Y cómo podemos saber eso? Entonces, existen algunos aplicativos donde ustedes pueden saber cuánto es en esa latitud y longitud que ustedes viven, ¿no? Qué hora va a ser realmente el sol, ¿no? En mi caso, por ejemplo, va a estar a las 12:07, ¿no? Ella alcanza ese punto máximo, ¿no? El sol. Cuando en la historia dice la sombra del objeto, es la sombra del objeto. Si ustedes colocan esto aquí, es una foto de Victoria, que es del programa de posgraduación en educación científica y ambiental. Y entonces, cuando ustedes ponen el objeto, ustedes pueden hacer diferentes tipos de sombra. ¿Cuál es la sombra del objeto? ¿No? Entonces, la sombra del objeto es esta, ¿no? Nosotros vemos que el objeto tiene esa forma y su sombra es esa, ¿no? La que está siendo representada aquí siendo proyectada aquí en el suelo. Entonces, en la hora que va pasando, ¿no? el tiempo va pasando, vean que el sol va cambiando. Entonces, eso también va a hacer que la sombra va cambiando. Entonces, ustedes todo el tiempo tienen que respetar, ¿no? la regla de la historia que dice que es a sombra do objeto, ¿no? Es a sombra. Entonces, siempre tenemos que estar con eso en la cabeza. No puede ser una deformación de la sombra del objeto, ¿ya? Entonces, aquí yo coloqué algunos datos, ¿no? De esos días que fui investigando. Entonces, aquí están, ¿no? Yo comencé a las 10:24 y después 11:21, 12:18 y 14:11. Entonces, observen cómo, ¿no? Esa sombra, ella va disminuyendo y después aumenta. Ahí otro día yo ya hice un poco más cerca, ¿no? de este lugar para tener más datos. Es aquí, vean que mi intervalo, ¿no? La regla que yo usé, ¿no? Es una regla bien simple. Y yo no, esta regla, por ejemplo, tiene una precisión de la mitad de 1 milímetro, ¿no? Entonces, pero yo usé solamente la parte de centímetros, entonces estoy con esa precisión que se llama, ¿no? Entonces, más o menos de 1 milímetro. Aquí en Río de Janeiro, ¿no? En un laboratorio, ellos hicieron el experimento y claro, ustedes ven, ¿no? Esa disminución del tamaño de la sombra y el aumento. Y ellos hicieron esa medida con 0,3 milímetros de precisión. Entonces, muy interesante esos experimentos. Entonces, depende mucho con qué grado de precisión quieres hacer el experimento. Si tienes instrumentos simples, ¿no? lo vas a hacer, ¿no? Con un grado de precisión de más o menos 1 milímetro. Y si tienes acceso a más precisión, ¿no? Haciendo objetos, ¿no? Ellos indican, ¿no? Objetos más puntudos y recolectando la información de manera más precisa, entonces tú puedes aumentar la precisión en este experimento. Claro que va a tener siempre un límite, ¿no? Entonces, con esa sombra mínima que fue el que yo descubrí de 10,4 centímetros, yo vine aquí, ¿no? Entonces yo tengo la altura de mi objeto, entonces la altura de objeto yo lo puedo medir sin necesidad del sol, entonces eso dio 13,3 centímetros la altura del objeto y la sombra mínima fue aquí. La sombra mínima está aquí de 10,4 centímetros. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice, ¿no? Una pequeña idea. Tú puedes usar todo el objeto, ¿no? Todo el objeto y medir la sombra de eso que estás considerando tu objeto. Pero también vean que la sombra de la nariz de ese monolito, él estaba aquí, ¿no? Entonces, yo jugué un poquito
con el tamaño de la sombra donde estaba la nariz y la altura donde la nariz se encuentra, ¿no? Entonces hice esa misma proporción, ¿no? Que debería dar lo mismo, ¿no? No importa qué tamaño de objeto uses, puede ser pequeño o grande, que el ángulo va a depender del lugar en que estás y, ¿no?, de la presencia del sol, ¿no?, del horario en que el sol le está iluminando a ese objeto. Entonces, no se olviden de eso, ¿no? Porque a veces uno está en algún lugar y tiene observación de una sombra, ¿no?, de un objeto que puede no ser el entero, que puede ser solo una parte, y ustedes no necesitan desperdiciar esa medida, ustedes pueden aprovecharla, ¿no? Claro, con el debido cuidado, ¿no? Entonces, aquí yo coloqué la distancia que separa esos dos lugares. Entonces uno va al Google, ¿no?, al Google Maps, colocas ahí el lugar donde está una persona y el lugar donde está otra persona. Entonces aquí yo traje de dos estudiantes que están presentes ahí, ¿no?, el Valdeí y la Isabela, no sé si llegó todavía. Entonces, ellos están separados, él vive aquí, ¿no?, y aquí, entonces ellos están separados esa distancia. Cuando el Google te da la distancia, él te da la distancia de camino que necesitas recorrer, ¿no? Entonces aquí dice 156 kilómetros, pero si tú le pides que te dé la distancia de un punto a otro, ¿no?, él te da aquí la distancia de 109 kilómetros. Entonces, esa es, ¿no?, más o menos, ¿no?, la distancia que separa esos dos investigadores, esa investigadora y ese investigador. Entonces, yo tendría el ángulo que ellos van a recoger, ¿no?, cada uno de ellos, ¿no?, y la distancia que los separa. Entonces, aquí en las cuentas, ¿no?, entonces aquí yo tengo la altura del objeto, ¿no?, aquí está el nombre de él, Valdeí, el tamaño de la mínima sombra que él encontró. Este sería la división entre esos dos números, ¿no? Aquí lo mismo para Isabel, ¿no?, que ella trabajó con un objeto de tamaño 11 centímetros, de altura 11 centímetros y sombra 7,1 centímetros. Entonces, lo mismo, ¿no?, divido uno pelo otro, ahí yo tengo esos dos números, y ahí yo voy a tener, entonces, ahí divido, ¿no?, entonces la tangente de alfa yo tengo, y ahí yo voy a descubrir, ¿no?, que aquí no, ese aquí es el mío, ¿no?, yo he recogido el mío, ese aquí no corresponde, ese aquí yo hice, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Entonces yo tenía el objeto de 13 centímetros, ¿no?, y la mínima sombra de 10,4 y ahí dio 38 grados. Pero aquí están los datos, voy a apagar, aquí son los datos de Valdeir y Isabela, ¿no? Entonces es 27, 8, 11 y las sombras, la división está aquí y ese error de la división, ¿no?, es porque la precisión con la cual estamos usando, entonces yo siempre calculo ahí para poder tener una estimativa. Entonces el ángulo en el que Valdeir encontró fueron de 40,2 grados y de Isabela fue 32,8, ¿no? Entonces él está en la ciudad de Macuco, en Minas, y ella en San Gonzalo de Sapucaí. A distancia mínima, como yo mostré aquí, es de 109 kilómetros y 156 kilómetros. Entonces yo coloqué esos dos, 109 y 156 kilómetros. Y ahí el radio que está aquí, ¿no?, que es esos dos números en rojo, ¿cómo hice? El radio, entonces sería los 360 grados, ¿no?, de todo, multiplicado por esa distancia que separa a los dos y dividido por la diferencia de los ángulos que encontraron, ¿no? Entonces ahí ese es el resultado. Con 109 kilómetros da 5,326.
con 156 kilómetros, que es una distancia muchísimo mayor, ¿no?, que 109, da 7.622. El radio, si ustedes buscan en el Wikipedia, el radio de la Tierra es 6.378, ¿no? Entonces, Valdeir y Isabel, ellos usaron una red, un objeto simples, ¿no? Y estamos con esos números. Entonces, es muy interesante. Yo hice Valdeir conmigo, Isabela conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir cuando yo digo, vamos a hacer el experimento de Eratóstenes con referencia en Lavras? Que yo les voy a dar la localización mía, no mía, ¿no?, de la universidad. Entonces, este lugar aquí, que es Alexandria, que era una biblioteca donde se tenía la información, y esa información, ¿no?, era entendida, procesada, era para la población. Esa era la idealización de ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo la universidad representa eso para la sociedad, ¿no? O alguien que puede coordinar y organizar, ¿no?, para que todos nosotros juntos podamos recoger, ¿no?, esa información y procesarla y entenderla. Entonces, esa Alexandria, ¿no?, estaría representada ahí por la Universidad Federal de Lavras, que sería el punto de referencia que vamos a tener. Todos van a tener, yo ya hice el formulario con la latitud y la longitud de ese lugar, y ustedes van a estar en diferentes lugares, entonces siempre van a poder medir esa distancia que nos separa, y yo les voy a ofrecer esa sombra mínima de mañana en ese lugar ahí de la Universidad Federal de Lavras. Entonces, eso es el experimento de Eratóstenes para la medida de la curvatura espacial de la Tierra con referencia en Lavras. Ahora yo voy a dejar un poquito para mostrar ahí, ¿no?, que los otros formularios, solamente para poder salir de aquí. Entonces, este aquí es el Excel que yo les expliqué ahí en figura, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a poder colocar sus nombres, colocar la altura de su objeto, y inmediatamente ustedes van a tener el acceso a la información, ¿no?, que está dando. Y en este otro aquí, en este formulario, es donde nosotros les vamos a preguntar a ustedes un nombre, ¿no?, el email, ¿no?, caso tengamos alguna duda, ¿no?, entonces poder contactarlos, el teléfono, ¿no?, que ustedes están ahí en el WhatsApp para poder reconocer quién es. Aquí estamos pidiendo la foto del experimento, ¿no?, una foto, porque vean que entregar ese resultado de esta manera es bien abstracto, ¿no? Lo ideal, ¿no?, sería, esto es el trabajo de Karen, ¿no? Entonces Karen tiene los siguientes números y el resultado de Karen es este. Entonces, poder representarlo eso, ¿no?, con el objeto ahí que la persona escogió, es mucho más didáctico, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros estamos pidiendo una foto, ¿no?, donde ustedes nos puedan mostrar. Aquí yo mostré, ¿no?, aquí yo mostré mi mínimo, aquí está mi regla, y está mostrando el mínimo, que es 10.4, ¿no?, y la altura de mi objeto. Entonces, yo veo, por ejemplo, esta línea, ¿no?, esta línea de aquí la voy a inclinar para que ustedes vean que es una línea muchísimo, ¿no?, mayor que la línea que está abajo. Entonces, por lo menos con una visión, ¿no?, una visión ahí, nosotros podemos ver, ¿no?, que el objeto realmente era de ese tamaño, y su sombra, y corresponde al ángulo, ¿no?, como ustedes vieron aquí. Por ejemplo, voy a volver, si él me deja, a la posición que yo estaba. Entonces, vean que esta línea rosada, ella está con 301,4 grados, ¿no?, que es más o menos justamente, ¿no?, aquellos 90 que hace aquí, ¿no? Si le hago 301,4, si le hago 90 aquí, vean que él va a ser una línea recta, ¿no? Y 301
y 4, ¿no? Es la inclinación a más, ¿no? Que va a venir aquí de ese ángulo. Entonces, es de la foto, da para estimar más o menos si el ángulo, la altura, el tamaño de la sombra, ¿no? Está acompañando la realidad, ¿no? Traída por la fotografía. Entonces, es un poco eso, y para ser más didácticos también es muy importante, ¿no? Ser didácticos. Entonces, aquí está eso que estamos pidiendo, la foto del objeto con la sombra, la regla. Vamos a hacerlo en español, este está en portugués, o vamos a poner su traducción ahí al español. Aquí las coordenadas, ¿no? Geográficas, para tener una mejor certeza de en qué lugar del planeta ustedes están, ¿no? Latitud y longitud. Existe, aquí está, ¿no? Aquí yo coloqué un site en el internet que ustedes entrando por el celular, ¿no? Él inmediatamente va a usar el GPS de su celular y te va a decir, con un navegador, ¿no? De internet, te va a decir cuál es tu latitud y longitud, y tú puedes copiarla aquí, ¿no? Entonces, después de eso, ¿no? El lugar donde hiciste el experimento, la ciudad, el estado, queremos saber esos detalles para poder reconocer en el mapa, ¿no? Y poder identificar tu punto y el punto de localización para medir esa distancia, ¿no? Entonces aquí está la dirección, el barrio. Eso de CEPI no va a hacer mucho sentido con Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a retirar Pero ya saber el barrio, ¿no? La calle, ya, a rua, ¿no? O bairro ya ayuda, ¿tá? ¿Y cómo vamos a tener a latitud y longitud? Entonces ahí pronto, ahí con eso tenemos certeza absoluta del lugar donde está. Ahí los horarios, ¿no? Entonces aquí están los horarios y el tamaño de las sombras en centímetros. Entonces ustedes van a tener, ¿no? Los datos, ¿no? La hora, ¿no? Y el tamaño de la sombra. Entonces nosotros queremos que copien esos datos ¿no? Y nos manden aquí, ¿no? Aquí los horarios y el tamaño de las sombras en centímetros. Ese aquí es para el lugar de la altura del objeto que utilizaron, ¿no? Para hacer la medida. Y aquí está la latitud y la longitud del lugar donde vamos a desenvolver el experimento, ¿no? Aquí en Lavras, en la Federal de Lavras, en la Universidad Federal. Y ustedes colocando esa latitud y longitud, ¿no? Si ustedes colocan Centro de Convivencia da UFLA en Google Maps, él va a mostrar esa latitud y longitud, y ahí ustedes van a estar encima ahí de la Federal de Lavras. Ahí pueden aprovechar las fotos del Google y conocer un poco más nuestra universidad. Caso quieran hacer ahí un mestrado en educación científica ambiental con nosotros. Entonces aquí está, si usted ya realizó algunas preguntitas que pensamos que son interesantes, ¿no? Si ya alguna vez hiciste el experimento, ¿por qué estás interesado en participar? Y si esa colecta de datos, ¿no? De sombras en diferentes lugares te puede hacer pensar sobre la curvatura de la Tierra. ¿Cuál es tu opinión sobre la curvatura de la Tierra? Y también al final estamos pidiendo una foto, ¿no? De ti que está siendo parte ahí de la historia en la producción ahí de ese experimento de Eratóstenes. Entonces, esos son los formularios, los archivos, toda la información que tenemos. Yo no sé, yo me perdí de ustedes. Toda la información que tenemos al respecto ahí del experimento, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, ¿entendieron, no entendieron? ¿Cuáles serían sus preguntas? ¿Qué les pareció la explicación? ¿Fue buena o no? Achei muito boa, professora. Deu para entender perfeitamente. Foi em 2 línguas, né? Mas ministrou muito bem, deu para compreender. Que bom, Daniele. Não, foi muito bom.
¿no? Que fue pasado. Ahí solamente es interesante saber de que esa precisión, ¿no? De usar una régua u otra régua, milímetros, centímetros, isso aí é importante, mas ela não vai afetar o resultado final, assim, grandemente. Claro, vai a indicar-nos algumas, digamos, limitações, mas o resultado final, né, vamos a conseguir, ¿no? Realmente ver esse resultado da curvatura, né? Então, isso é importante, não? É decir, é mais preciso, menos preciso, não? Isso aí essa palavra de preciso, menos preciso, o sea, é uma coisa, digamos, que se va mejorando, ¿no? Se va entendiendo mejor, ¿no? No significa que ser más preciso es mejor, por ejemplo, ¿no? O inverso, ¿no? Mas es una cosa muy interesante de analizar eso, ¿no? Yo quería comentar eso ahí, ¿no? Para que... Sí, es eso de la precisión, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo se llama en Bolivia para recoger la basura? ¿Cómo se llama aquí en portugués para recolher o lixo? É um palitinho. A gente... Ai, como é que... Pá? Una pá. Ah, sim, pá. Pá. Na verdade é pá. En español no me recuerdo, que es algo que puede ficar en... ¿Escoba? No, la escoba no, el otro, para recogerle a la basura. Una pala. No me acuerdo, creo que es... Es uno que separa, es una palilla, es una pala mismo. Es para levantar y sí, se conoce también como pala. Entonces, con eso, por ejemplo, yo hice el experimento y como la parte de abajo es más difícil de medir, yo solo quedé con la parte de encima, ¿no? Y hice el experimento con esa sombra de eso. Y la pala tenía más o menos 50, 80 centímetros o 100 centímetros. Por ahí estaba la altura, ¿no? Y cuando yo hice con él, la precisión, como es un objeto mayor y el error continúa siendo de la regla, ¿no? 1 milímetro, la precisión mejoró, ¿no? Entonces, eso de precisión depende mucho es una práctica, ¿no? Tú vas viendo que el objeto tal vez sea mayor. Vean que en Siena y Alejandría, ¿no? La altura del objeto que utilizó son alturas gigantes, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante para poder aumentar la precisión. Entonces, pero también no puede, si tú tienes, por ejemplo, una trena, ¿no? Algo que mida más metros, y estás en un lugar que es estable de trabajar, ¿no? Lo puedes hacer con objetos mayores, ¿no? Que el caso mío, que yo usé un objeto pequeño en el sentido de ser un poco más didáctica, ¿no? Entonces aquí preguntaron a dónde conseguimos el acceso al formulario para las respuestas. Entonces, vean que nosotros haremos en 2 días, ¿no? El experimento, día 6 y día 7, entonces vamos a tener 2 formularios. Ahí el formulario que estamos ya acabando lo vamos a lanzar mañana. Entonces, los que van a hacer mañana el experimento van a poder accesar ese formulario y los vamos a enviar por el WhatsApp, Murilo. Muy bien. Entonces, ahí el día 7 mando el formulario del día 7, ¿no? En nuestros experimentos que fuimos haciendo ahí con Valdeir, con Victoria, con Daniele, ¿no? A medida que fue avanzando los días, como son pocos días, de un día para otro, no hubo tanta diferencia. Claro que más días, con certeza, ¿no? Da diferencia. Por ejemplo, si hablamos de la orden de meses, ¿no? Entre medir una cosa en enero y otra en junio va a ser radicalmente diferente, ¿no? Pero en pocos días, ¿no? Nosotros, en la precisión que estaba yo trabajando, no hubo tanta diferencia. Por eso también estamos ahí trabajando con esos 2 días de día 6 y 7 de agosto. ¿Existe una margen límite de error? Preguntan aquí.
Então, não, ou seja, eu mostrei um resultado com uma régua de error 1 milímetro e vocês veem que nós estamos cerca de um valor. Eu queria mostrar aqui só para que vocês vejam, nós hicimos o experimento em um outro horário, 1 da tarde, ¿no? Entonces, les voy a mostrar los números para que ustedes vean cómo es diferente. Una cosa es trabajar con el mínimo de la sombra y otra cosa es trabajar con cualquier otro número de sombra que haya, ¿no? Entonces, aquí están algunos resultados que les voy a mostrar. En ese día, aquí tengo varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día 22 de julio, ¿no? Nosotros hicimos a la 1 de la tarde. Entonces voy a pintar un poquito aquí. Voy a dejar un poco mayor. Entonces, aquí tenemos varias alturas, ¿no? de objetos y el tamaño de la sombra, y aquí están los ángulos, todo, ¿no? Y las distancias que nos separaban, y aquí tengo el radio, ¿no? Entonces, el radio calculado de la Tierra. Entonces, son números horribles, ¿no? Entonces, aquí hay uno que ficó mejor, pero está bien distante. Aquí tenemos valores de 73.000, este aquí es 308.000, ¿no? Entonces, si tú trabajas con una sombra, ¿no? Cualquiera, y no es la sombra mínima, tú vas a darte cuenta que los números no hacen sentido, ¿no? De diferentes personas, y tú vas haciendo el mismo, no hace sentido. Es realmente el mínimo, y yo pienso que el mínimo es muy interesante, porque el mínimo, ¿por qué pasa el mínimo? A ver, alguien, hagan mañana el experimento. Yo pienso que después que hagan el experimento y nos encontremos, va a haber muchas preguntas muy interesantes de ser debatidas, entendidas, ¿no? Cada uno va a tener sus percepciones, ¿no? Sus números también, y va a ser muy interesante. ¿Más preguntas? Ese era Israel, ¿yo te conseguí responder del margen del límite de error? Professora Karen, a gente vai fazer o experimento amanhã e no dia 7? Ou a gente vai escolher uma das datas, um dos dias? Então, vamos fazer o dia 6. Se tudo der certo, não precisa fazer o dia 7 de novo, né? Dar certo, o que significa? Que tu vai saber que a sombra foi diminuindo e depois vai aumentando, então vai conseguir identificar a mínima sombra que teve, né? Se isso acontecer, não, e você vê também, não esqueçam que o objeto, né, a cada momento que o Sol está se movimentando, o objeto ele vai ficando com sombra diferente a cada momento. Então, nós sempre temos que observar a sombra do objeto, né? Ele tem que ter realmente a forma do objeto que você está colocando na sombra dele. Então, observando tudo isso, né, e fazendo tudo, né, uma coleta boa de dados, não precisa repetir dia 7. Aí só faria o dia 6. Se quiser fazer o dia 7 só para verificar também, olha, 6 e 7, né, está bem dentro do que aconteceu, ou seja, nada mudou radicalmente, também pode fazer desse jeito. Tá? Então, os 2 dias são para ser utilizados os 2, um só, tanto faz. Ah, legal. E a hora? Vai ser das 11h30, meio-dia mesmo, como foi os testes anteriores? Então, para alguns, né, esse meio-dia vai ser mais cedo ou mais tarde, né? Depende muito do local em que está. Por exemplo, se você começa às 10 horas da manhã,
Você não precisa fazer 10 e 10, pode fazer 10 e meia, né? Ou cada 15 minutos. Mas quando está chegando perto do mínimo, porque o mínimo é uma curva, né? Então não dá para pensar linearmente. Por exemplo, perto da curva, se você fizer de 15 em 15 minutos, você pode perder o mínimo, né? Entendeu, Daniele? Não. Sim, entendi. Porque às vezes o mínimo está em uma região temporal muito pequena, né? E aí, se a gente vai linearmente dizendo, eu vou fazer de 15 em 15, o tempo, claro, você vai respeitar o 15 em 15, mas a curva ela é diferente. Então, tem que ficar analisando, tem que observar para ir acompanhando essa sombra, né? Ah, ok, obrigada. Karen? Oi, Mirko. Oi. Sí, ese asunto do meio-dia, por exemplo, aqui em La Paz, nós temos meio-dia ao redor da 12:30. Não é precisamente 12 o'clock, 00, é 12:30. Então, esse aplicativo que você falou, não? Acho que era um aplicativo Solar Noon, Sim. alguma coisa assim, não? Que eu acho que teríamos que cada um procurar o meio-dia local, não? Que é o meio-dia de cada local, não? Por exemplo, aqui em La Paz ou algum. Eu vi que vocês estão distribuídos aí no Minas, estão em São Paulo. Então, vai ter variação de alguns, não sei, 10, 20 minutos, coisas assim, não? Então, precisa, eu acho que, primeiro, ubicar bem o meio-dia local, não? Não é precisamente, não é o meio-dia do relógio, não? Nossos meio-dia civil é uma média, né? Mas o Sol tem seu meio-dia solar. Então, acho que primeiro temos que determinar esse meio-dia. Não, é só isso para todos os que não ficamos perto do meridiano. Exatamente. Esse aplicativo eu coloquei aqui no chat, Mirko. É um aplicativo que encontrei foi a Ana Elisa, né? A Ana Elisa é a jornalista daqui da Federal de Lavras, e ela tinha encontrado um aplicativo que indicava esse meio-dia, né? Então, aí eu fui procurar outros, e eu achei esse, mas esse que coloquei aqui, eu achei somente para Apple, né? O Android, a gente teria que procurar. Aqui o Nogal está colocando SolarWatch. Aí ver algum aplicativo, não, para descobrir antes de la hora de que passe o horário de meio-dia solar, saber, não, que hora vai ser isso. Então, dá para ir descobrindo. Se não, uno hace, ¿no?, el experimento y va a descubrir, es solo comenzar un poquito antes, ¿no? Y tú vas viendo la tendencia de la curva y vas percibiendo qué hora va a ser ese mediodía, caso no se tenga acceso a ese aplicativo. Muy bien. Ahí, a Annelise está compartiendo aquí. Dice que para Android es Sun Position Map, que ella encontró. Entonces, es una otra forma. Dice que en la hora, yo no tuve la oportunidad de testar, que eran tantas cosas que yo tenía que hacer. Dicen que en el momento en que pasa el mediodía solar, tú también lo puedes identificar eso con una bússola, ¿no? Entonces, el Nogales hizo... José, ¿puedes contar un poco? Porque tú hiciste, ¿no?, ese experimento. No sé si ¿Cuál? El de la bússola y el sol apuntando. Ah, sí. No, o que acontece é que
a maioria dos smartphones, né, eles têm já incorporado GPS, né? Então, o GPS ajuda bastante, né, para poder determinar a localização, né, a posição onde que você está, né? Então, usando o GPS em uma bússola, por exemplo, a maioria dos smartphones tem a bússola lá dentro, né? Ou se não, você baixa, né, com um aplicativo. Então, a maioria dessas bússolas usam esse GPS para poder localizar onde que você está exatamente. Baseado nisso aí, não, essas bússolas, não, elas permitem, em alguns aplicativos também, não, determinar o norte, não, que seria o norte magnético através de uns softwares, não, que eles têm, né? E também são usados, né, são usados justamente para poder ver, não, a posição do Sol, não? Então, mais ou menos essa é a ideia, não, que eles usam para fazer os aplicativos. Então, tem alguns aplicativos muito bons, aí tem vários também em forma online, né, para poder fazer isso aí. Então, infeliz, o sea, a questão é que tem vários, né? Então não existe um assim bem para todos os smartphones bem definidos, né? Era isso, né, Karen? O microfone. Não, eu estava falando que o meio-dia solar verdadeiro, né, que se passa na região que a pessoa está, dá para entender bastantes coisas, né, com o GPS, com a bússola, o lado leste, oeste. Muito interessante esse meio-dia solar verdadeiro. No caso, a gente vai estar interessada só no mínimo, mas eu vou compartilhar, não agora, mas eu vou compartilhar eu mostrei aí uns dados, né, do Rio de Janeiro, que eles usaram a forma da curva para encontrar um outro número que represente o mínimo. Porque veja que quando você faz a curva, você faz os pontos, né? Então, a 11 horas foi 11 centímetros. Aí você vai desenhando os pontinhos. Esses pontinhos, eles falam, né, de como eles estão se organizando. Claro que a gente não usa eles porque nós queremos só o mínimo, mas você pode usar. Você pode fazer um processamento de dados de maneira que você faça o conjunto falar. O conjunto vai dizer quem é o mínimo e não necessariamente aquele mínimo que você pegou. Então, é muito interessante esse grupo aí do Rio, eles fizeram isso, né? Então, é um pouco mais avançada, não tanto, né? Um pouco mais avançada a técnica de processamento de dados, onde você leva o conjunto em conta, né? Estatisticamente, e aí você vai conseguir um grau de precisão maior também. É muito interessante. Então, esses dados, né? Vocês que vão coletar, vamos só pegar o mínimo para poder mostrar uma conta simples, um processamento não muito complicado, porque estamos querendo saber sobre a curvatura da Terra para todas as pessoas, né? Mas futuramente vocês podem aproveitar todos os dados, né? E fazer um análise um pouco mais profundo de dados e coletar aí um raio da Terra, né? Mais com maior precisão, tá? E uma outra coisa que eu lembrei agora é que todo mundo vai estar com a referência aqui de Lavras, né? Eu vou dar o endereço e vocês vão medir a distância até aqui. Então, mas vejam que entre vocês, se vocês se conhecem, vocês também podem fazer entre vocês, né? Então, isso é muito interessante, né? Se vocês querem, né, saber independentemente do ponto de referência que estamos oferecendo, né, para testar se os números realmente independem
né, de lo que nosotros, de donde nosotros estamos, ¿no? Y debería realmente acontecer eso, ¿no? Entonces, eso es Ahora, somente não é necessário, digamos, usar tanto tempo desde as 10 horas, por exemplo, né? O sea, é uma referência. Pode ser, digamos, de 11, 11:30 até 12:30, né? Ou 1, não? 1 da tarde. Então, nesse intervalo de 11 a 1, já dá para poder verificar o mínimo, né? Então, nesse caso, não precisa desses softwares, não? Porque às vezes esse software pode, digamos, atrapalhar, não? O que está acontecendo, né? Me parece instrutivo, digamos, ir colocando esses comprimentos, né? E ver como o mínimo vai aparecer aí, né? Então, não precisa tanto tempo assim, né? Ficar de 11 a 1, 11:15 a 1:45, não? Dá para poder fazer, sem problema, se não tiverem tempo, né? Só isso. ¿Más preguntas, dudas? Sí, yo quería preguntar algo. Entonces, por lo que he entendido, igual al final, una vez concluyamos el experimento, también vamos a poder entrar nosotros a todos los datos, ¿no? A los otros. Claro, claro, sí. Vamos a... Esos formularios son posibles de ser pasados, ¿no? A un Excel, ¿no? Entonces, esos datos van a estar ahí. Sí, con certeza. Lo único que yo no sé que en el formulario, cuando yo quise recoger una tabela, ¿no? Una más organizado, yo no pude en el formulario del Google. Entonces, eso va a ir medio que en un bloque solamente, ¿no? Entonces, pero sí van a ir todos los datos. Ah, ya, eso era. Gracias. De nada. Y ustedes también van a tener acceso al procesamiento de datos, ¿no? Yo siempre voy a ir compartiendo ahí los gráficos, las fotos, ¿no? Es justamente poder compartir juntos esa práctica, ¿no? Educativa que estamos haciendo. Pode falar, Daniele. Eu estava olhando aqui em 2 aplicativos sobre o meio-dia solar, né? E aí eu vi que tem uma margem de erro de 2 minutos, mais ou menos, de um aplicativo para o outro. Isso é comum, né? Acontecer. Aí o que eu estava pensando é o seguinte: se eu começo a fazer, por exemplo, de 15 em 15 minutos o experimento, e aí dá, por exemplo, vai ser mais ou menos 12:07 aqui em Lavras, o horário, né? E aí eu vejo que eu fiz um experimento mais ou menos 11:55, eu posso fazer 12:07, eu não preciso respeitar esses 15 minutos, né? Justamente eso, nunca en realidad, es una costumbre de hacer de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, mas en realidad no es necesario, ¿no? Puede ser 57, 59, 61, no es 61, ¿no? Mas ahí no existe una regla de que tiene que ser lineal, ¿no? Puedes hacer como tú juzgues que es necesario hacerlo. Ah, ok, obrigada. Mais perguntas, dúvidas? Na verdade, Karen, é melhor a gente intensificar as medições quando estiver chegando perto desse momento da sombra mínima, então, né? Sim. Se a gente observa que o sol está ficando a pino, aí a gente diminui o intervalo, né? Porque caso a gente comece a medir muito antes, eu começar a medir 11, aí eu posso medir 11, 11:15, 11:30, aí eu vou observando que o sol está ficando a pino, eu vou diminuindo esse intervalo, né? Para não correr o risco de perder o momento da sombra mínima, né? É isso mesmo, isso mesmo. Entendi. Muito bem. Ah, não, então eu fico feliz, eu espero que
les haya gustado aí a história de Alexandria. Quando encontrei a história de Alexandria, que eles nunca observam que não tenha sombra nenhum dia do ano, eu me sentia na história do Eratóstenes. Para ele deve ter sido assim: como assim que não tem sombra? Como isso é possível? Aqui não acontece? Ué? Então, achei muito, muito bom. Eu espero eu ter compartilhado essa emoção, porque foi muito emocionante para mim, né? Reconhecer, né, esse susto de Eratóstenes de dizer ali não tem sombra, e ele ficar assim, não é possível, né? Então, espero que haya conseguido, e mañana, né, será nosso dia para recoger os dados, e se podem compartilhar-los, vocês têm o WhatsApp, né? Mi número também está aí. Dúvidas, estamos à disposição amanhã para o experimento. Qualquer dúvida, vocês não, como se diz, não duvidem em enviar, né, a informação que estejam precisando. Tá bom? Tá ótimo, professor. Então, maravilha. Obrigada aí por terem vindo. Boa noite e até amanhã. Obrigado, Karen. Obrigado, José. Bom, até amanhã. Até Veremos. Obrigada, professores. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas. Boa noite a todos. Gracias y buenas noches. Boa noite. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ah, professora Karen. Daniel. Você tinha Vou só falado parar aqui para falar. Tudo bem.